In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Comenzamos ahora la segunda clase dedicada a este capítulo quinto del libro y vamos a seguir estudiando toda una serie de declaraciones magisteriales en el siglo, a lo largo de la Edad Media. Estamos especialmente ahora en el siglo XIV. Algunas de ellas son muy importantes para la antropología teológica en cuanto tal, y de hecho corresponden a algunas preguntas breves, por ejemplo, lo que vamos a estudiar inmediatamente sobre el Concilio de Vienne, pero hay otras que son importantes porque nos muestran el contexto teológico que va a explicar el surgimiento de los errores de Lutero. Toda una serie de errores de Lutero no aparecen por las buenas, ni fue el primero en decirlo, sino que ya antes habían sido anticipados por otros autores de la Edad Media. Veremos esto con detalle. Comenzamos con el Concilio de Vienne, en el 1312. Este concilio en la historia se conoce especialmente porque se disolvieron los templarios y por toda una serie de asuntos de la intervención del rey de Francia, Felipe el Hermoso, en la Iglesia, pero tiene dos puntos teológicos que son especialmente importantes. El primero es las indicaciones, las condenas que hubo en torno a los errores de los vegardos y las beguinas. En principio, estas personas eran grupos de laicos que se reunían para llevar una cierta vida espiritual. En los Países Bajos, en el condado de Flandes, en aquella época abundaron mucho y en gran medida pues eran personas que querían vivir una mayor espiritualidad. Pero entre ellos se difundieron una serie de errores. Y esto es lo que hizo que el Concilio de Vienne tuviera que dedicarles la Constitución Apostólica Ad Nostrum Qui, en la cual advertía de dificultades o de errores. No nos ha llegado todas las actas de las discusiones, de los textos que analizaron, sino simplemente, diríamos, el resultado. Y lo que se ve por el resultado de esta condena es que, como también había sucedido en otros momentos y sucederá después, siempre hay personas que, por ser muy espirituales o por creer que lo son, creen que tienen hilo directo con el Espíritu Santo y ya no les obligan los mandamientos. Diríamos esto de mucha espiritualidad, pero a la hora de barrer el convento que lo barra el otro. Digamos, esto ha pasado siempre y en aquella época tuvo una especial gravedad. Fijaos que esto es lo que aparece en la primera de las proposiciones condenadas que nos interesa de esta Constitución Ad Nostrum Qui. Aquellos que se hallan en el predicho estado de perfección y espíritu de libertad no están sujetos a la obediencia humana, ni obligados a preceptos algunos de la Iglesia, porque aseguran donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Por tanto, como vemos, una confusión enorme sobre lo que es la vida espiritual o la vida en el Espíritu y el cumplimiento de las obligaciones. Tengamos presente, esto no hay que olvidarlo nunca y es básico para antropología teológica, que los mandamientos o los preceptos se entienden porque son algo necesario para alcanzar nuestro fin. El Espíritu Santo no te va a dispensar de ellos, sino que te va a ayudar y te va a iluminar precisamente para que los cumplas mejor. Pero también hay otro punto dentro de este bloque dedicado al concilio sobre los vegardos y beguinas que nos interesa todavía más desde el punto de vista de la teología, porque se explica con toda claridad que la bienaventuranza final, el destino al que Dios ha preparado para la criatura humana, es algo que sobrepasa completamente las fuerzas de la naturaleza y que solo obtendremos en la vida eterna. Por eso fijaos las proposiciones que se condenaron. La 4. El hombre puede alcanzar en la presente vida la beatitud final, según todo grado de perfección, tal como lo obtendrá en la vida bienaventurada. Obviamente esto es absurdo. En esta vida todavía estamos marcados por todas las consecuencias del pecado original, todo lo que estudiaremos en torno a la concupiscencia, y fijaos que en el fondo esto era un poco algo que también habían dicho los pelagianos en las controversias con San Agustín, cuando decían que a base de una cierta disciplina se podía ya alcanzar la impecabilidad en este mundo. Por supuesto que no, eso no es así. Siempre tenemos una multitud de dificultades que hasta la vida eterna no se van a poder superar del todo. Y luego todavía mucho más importante el número 5.
Cualquier naturaleza intelectual es en sí misma bienaventurada y el alma no necesita el lumen glorie que la eleve para ver a Dios y gozarle de manera bienaventurada. Fijaos que aquí lo que se nos está diciendo es importantísimo. En primer lugar, la criatura intelectual, por definición y por sí misma, no es bienaventurada. Es decir, no es que nosotros, por el hecho de ser criaturas intelectuales, ya se nos deba la vida eterna, se nos deba la visión de Dios. No, es una gracia que Dios nos da. Por tanto, no se puede decir que cualquier naturaleza intelectual es en sí misma bienaventurada. Solo en el caso de Dios coincide la perfección en el ser, la plenitud de ser con la perfecta bienaventuranza. A nosotros la bienaventuranza es un regalo que nos hace Dios, pero no es una cosa que se deduzca o que brote de nuestra misma naturaleza. Y completando esto, en segundo lugar, hace falta el lumen glorie para que nos podamos elevar a ver a Dios. Es decir, estas personas creían, o es lo que se les atribuía al concilio, que no hace falta un don especial para que podamos llegar a ver a Dios. Pensad que aquí el concilio se fija solo en el don de ver a Dios, pero ponedlo al resto de los dones, la gracia, la fe, la esperanza, la caridad, cualquier cosa. Es decir, para poder elevarnos a Dios, para tener esa vida sobrenatural, nos hace falta un don especial de Dios. El don máximo, lógicamente, será el lumen glorie, cosa de la que hablaremos un poco después, para poder llegar a ver a Dios. El tema es teológicamente bastante complejo y lo veremos con detalle en la parte sistemática, pero como podéis ver aquí ya lo que queda claro por las condenas de este concilio, estas proposiciones, la 4 y la 5, son proposiciones condenadas, es que nos hace falta una intervención de Dios para poder gozarle de una manera sobrenatural, para poder llegar a estar unidos a Él en la contemplación del cielo. Como os observo aquí en el manual, vista esta condena, se ven que no tenían muy claro que la visión de Dios es una gracia. Y desde luego esta condena lo que explica es el carácter gratuito de la visión de Dios, que supera las fuerzas de la criatura intelectual. Bien, este punto creo que es bastante claro y vamos a pasar a la otra gran afirmación antropológica del concilio, y es que el alma racional es forma per se et essentialiter del cuerpo humano. Ya habíamos visto en la lección, en la clase anterior sobre este mismo capítulo, que Santo Tomás se había quedado prácticamente solo diciendo que el alma intelectiva es la única forma del cuerpo humano, porque muchos otros autores, con un falso agustinismo, pensaban que había muchas formas sustanciales del cuerpo humano. Y algunos autores franciscanos mantuvieron ese pensamiento, como Pedro de Olivi, que incluso llegó a decir que el alma intelectiva no informa directamente, es decir, per se et essentialiter, el cuerpo, sino solo indirectamente mediante el alma sensitiva. Algo así como si el alma intelectiva informa a la sensitiva informa a la vegetativa informa, a la extensión del cuerpo y así sucesivamente. Y en el hombre habría pues ese acordeón de almas. Obviamente lo que estaba en juego era la unidad del hombre, porque aquí parece más que una persona, que hay 20 en cada uno, que hay 20 trozos, cada uno por su lado. Por eso el Concilio de Vienne prohibió la sentencia de Olivi. Fijaos el texto, porque además se va a emplear ya esta terminología magisterial de que el alma es forma del cuerpo y una terminología que provenía de Santo Tomás, pero que aquí va a emplear el Concilio de Vienne. Fijaos el texto: con aprobación del predicho Sagrado Concilio, reprobamos como errónea y enemiga de la verdad católica toda doctrina o proposición que temerariamente afirme o ponga en duda que la sustancia del alma racional o intelectiva no es verdaderamente y por sí forma del cuerpo humano. Quien pretenda en adelante afirmar o defender o mantener pertinazmente que el alma racional o intelectiva no es por sí misma y esencialmente forma del cuerpo humano, ha de ser considerado como hereje. Fijaos la observación que hago después. No es que se esté definiendo sin más la doctrina de Santo Tomás, porque alguien podría decir, sí, hay varias formas, lo que pasa es que el alma racional e intelectiva informa per se et esencialmente
al cuerpo. Lo que pasa es que sería un planteamiento ya un poco extraño, porque si el alma intelectiva informa per se et essentialiter al cuerpo, no tiene sentido hablar de más almas dentro del hombre. Con lo cual, esta definición, sin ser exactamente, diríamos, sin proclamar exactamente la doctrina de Santo Tomás, evidentemente la favorece enormemente. Bien, este punto ya os digo que es importantísimo y por eso vamos a, está también en el resumen. Recuerdo aquí en el resumen que hay que mantener del Concilio de Vienne, la Constitución ad nostrum qui enseña que para alcanzar la bienaventuranza final hace falta un don especial que capacita el alma y al que los teólogos denominan lumen gloriae. Esto quiere decir que ninguna naturaleza intelectual es naturalmente bienaventurada, como también enseña este mismo concilio. Además, se afirmó en dicho concilio de Vienne que el alma intelectiva informa per se et essentialiter el cuerpo, pues Olivia había enseñado que lo informaba mediante el alma sensitiva, y de este modo no se salvaba bien la unidad del hombre. Esto no conllevaba definir sin más la doctrina de Santo Tomás, pero la enseñanza de este concilio sin duda la favorecía. Bien, como veis, son enseñanzas muy importantes para la antropología. Dejamos puesta la siguiente pregunta breve, pero que será ya para la próxima clase. Si volvemos a los textos magisteriales que tenemos que seguir estudiando, vamos a pasar ya inmediatamente a este magisterio sobre la visión de Dios, que está relacionado un poco con lo que hemos visto del mismo Concilio de Vienne. En este punto va a ser muy importante la bula Benedictus Deus de Benedicto XII. ¿Cuál era el problema aquí de fondo? Pues ya en la Edad Media se venía hablando muchísimo de la visión de Dios. La felicidad del hombre en el cielo será la visión de Dios. Había una tradición patrística y bíblica muy abundante sobre esto, pero con toda la entrada de esquemas aristotélicos, con la persistencia de esquemas neoplatónicos, hubo que precisar mucho los términos. Por ejemplo, algunos habían dicho, como David de Dinant, que al pensar en Dios, incluso en esta vida, ya el hombre se hace uno con Dios y caía en un cierto panteísmo. Otros, como los avicenistas, decían que el conocimiento se producía porque había un entendimiento agente separado que nos imprimía en nosotros como unas semejanzas, y así pues se llegaría como a esa contemplación de Dios. Esto lógicamente tenía muchos resabios neoplatónicos. Acordaos que lo que vimos en Plotino, para volver al uno se va pasando por las hipóstasis intermedias, lo cual evidentemente era incompatible con la enseñanza cristiana de que se verá a Dios cara a cara. Por eso la Universidad de París condenó la siguiente proposición: la esencia divina en sí misma no será vista ni por el hombre ni por el ángel. Luego la enseñanza correcta es que en el cielo veremos cara a cara la esencia divina. Este punto es enormemente importante porque con esto te está diciendo que la visión de Dios es algo que se define por el mismo Dios. No es que vayamos a tener un concepto de Dios en el cielo, sino que contemplaremos a Dios tal cual es. Bien, en este contexto de discusiones sobre la visión de Dios se produjo un problema, y es que el Papa Juan XXII había dicho muy alegremente que después de la muerte había que esperar a que llegara la resurrección de los cuerpos para poder ver a Dios. Claro, le dijeron muchos teólogos y gente de su época que ya era una metedura de pata y que no, que inmediatamente después de la muerte se produce el juicio particular, viene el castigo del infierno para los condenados, el purgatorio para quien le haga falta purificarse y la visión de Dios para los que mueran sin ningún pecado. El Papa ahí se negaba a aceptar esta corrección, lo que pasa es que se murió, con lo cual, muerto el perro, se acabó la rabia, y el Papa siguiente, Benedicto XII, para dejar las cosas claras, dijo que inmediatamente después de la muerte se producía ese juicio y en el caso de que no hubiera ningún pecado, comenzaba ya inmediatamente la visión de Dios. Bien, como veis, el tema de la bula era cuándo comienza la visión de Dios o cuándo comienza la retribución. Pero lo que pasa es que en este contexto nos dice la bula una cosa muy interesante en línea con lo que he indicado antes de la visión de Dios. Y es que los bienaventurados, los que están purificados, todo esto, fijaos lo que dice exactamente.
vieron y ven la divina esencia con visión intuitiva y cara a cara, sin ninguna criatura que tenga razón de objeto visto, sino que se les muestra la misma esencia divina de manera desnuda, clara y abierta, de modo que los que la ven disfrutan de esta divina esencia y por esta visión y fruición de sus almas, de los que ya murieron, son verdaderamente bienaventuradas y tienen vida eterna. Fijaos que esto, como os digo aquí, está en íntima relación con lo que antes hemos escuchado del Concilio de Vienne. Evidentemente, poder contemplar a Dios cara a cara es algo que sobrepasa cualquier naturaleza intelectual y debe considerarse una gracia. Supera completamente la naturaleza. Y así se entiende que el fin al que Dios ha destinado al hombre supera la naturaleza, porque no es que a ninguno de nosotros nos corresponda, por nuestra cara bonita, el poder contemplar la esencia divina. Como veis, no es simplemente que la gracia nos ayude a vencer el pecado, sino que es que el fin al que Dios nos destina es algo que no podemos ni imaginarnos, algo que nos supera. Por eso se entiende que van a hacer falta los dones de la gracia santificante, los dones de la caridad, en el cielo ese don de la luz de la gloria, del lumen glorie, para poder contemplar a Dios. Repito que en la parte sistemática trataremos con más detalle todas estas cuestiones del lumen glorie, pero como veis ya se va perfilando todo en el magisterio en la Edad Media. Bien, de este punto creo que el punto de la visión de Dios, aun siendo muy importante, de eso no hay ninguna pregunta breve ni ningún tema, porque en la parte sistemática volveremos a ello con mucho más detalle. Lo que sí hay que tratar es este otro punto de las dificultades con la mística y las censuras al maestro Eckhart. Esto puede parecer que es un tema puramente filosófico y ciertamente son cosas que tienen mucho que ver con la filosofía, pero que también tienen una relevancia teológica muy grande para la antropología teológica, para lo que estamos estudiando. Fijaos que el maestro Eckhart era un dominico, ya posterior a Santo Tomás, conocía algo de Santo Tomás. Lo que pasa es que se había formado más bien en el contexto de Colonia con una gran afición a la lectura del Pseudo Dionisio, con lo cual había una tendencia cada vez mayor a los planteamientos de corte neoplatónico. Tened además presente que Eckhart había sido uno de los responsables de la orden para tratar los conventos femeninos de la familia dominicana, con lo cual se movía en ambientes pues, de mucha religión, de vida mística. Esto también hacía que tuviera una gran sensibilidad por la mística, por la contemplación, por todo este tipo de cosas. Tened también presente que estamos en una época en la cual el traslado del papado de Roma a Aviñón, debido a las profundas dificultades que había en Roma, había ido suscitando como cierta desconfianza en el valor de las mediaciones y de los aspectos más sacramentales de la Iglesia. Por otra parte, ya os digo, Eckhart conoció las enseñanzas de Santo Tomás, las defendió en París frente a escotistas y nominalistas, pero lo que más destacó en él es el neoplatonismo del Pseudo Dionisio, con toda una serie de consecuencias que vamos a ver. Enseña en París durante estos periodos que os indico aquí, actúa como provincial de Sajonia, en Alemania, como prior y predicador en Estrasburgo, tiene una gran cantidad de sermones, tanto en latín como en alemán, y el caso es que sus afirmaciones tenían un cierto sabor panteístico, o al menos monístico, es decir, no quedaba clara la distinción entre Dios y la criatura. Y repito que eso en todos los sistemas platónicos, tarde o temprano, van a aparecer estas dudas o estas dificultades. El caso es que hubo un proceso diocesano en Colonia, él apela a Roma, al Papa Juan XXII, a todas estas se muere el maestro Eckhart, y el Papa Juan XXII publica una bula, In Agro Dominico, en el que había 17 proposiciones consideradas heréticas, de la 1 a la 15 de los escritos y 2 de la predicación oral, y otras 11 que eran malsonantes y peligrosas. Eckhart siempre tuvo voluntad de aceptar la decisión de la Iglesia, pero esos planteamientos neoplatónicos, unidos a la preocupación mística y religiosa,
le llevaron a afirmaciones que, tal como se leían, eran incompatibles con la fe. Repito que él personalmente no pretendió nunca ser panteísta, pero quedaba claro que su sistema no era el correcto para explicar la fe. Aquí os digo brevísimamente una serie de cosas. En la bibliografía de la lección tenéis algo más. Esto en cualquier manual importante de filosofía lo podéis ver. Es, por ejemplo, muy interesante lo que dice Cornelio Fabro en su gran obra Participación y Causalidad, en la que, después de haber planteado lo de Santo Tomás, advierte que en Eckhart lo que sucede es que esta trabazón tan sumamente profunda y tan precisa que había hecho Santo Tomás entre Aristóteles y Platón, gracias al tema de la participación del ser, en Eckhart, diríamos, se rompe y se vuelve a los principios típicamente neoplatónicos. Por ejemplo, que el entender es anterior y superior al ser, o que el ser es lo característico de las criaturas y Dios está libre de ser, el ser sería solo la primera criatura. De hecho, por ejemplo, al leer el pasaje este del Éxodo, de yo soy el que soy, no le da demasiada importancia y prefiere el inicio del Evangelio de San Juan. En el principio existía la palabra entendida como el entender. Bien, lo que pasa es que también hay otras obras en las que Eckhart afirma que Dios es el ser, digamos que formula sus ideas de diferentes maneras, no nos podemos entretener mucho, pero para él la base de todo va a ser la unidad. Algo que es absolutamente clave para todos los platonismos. Dios es unidad pura, la unidad caracteriza la paternidad, es lo que permite el entender, de ahí procede el Hijo como vida y finalmente el Espíritu como ser. Bien, ya digo, no podemos detenernos en todas las consecuencias. Con estos presupuestos se entienden mejor algunas. Disculpad, que aquí ha saltado el locuendo cuando no debía. Ya os digo que advierte que haya algo antes. Que con estos presupuestos se entiende mejor algunas de las afirmaciones que luego tuvieron que ser condenadas, porque en el fondo desvalorizaba la creación. Si tú dices que solo Dios es, parece que las criaturas no son absolutamente nada. Y por otra parte, tenía el lío monumental de confundir o mezclar la procesión del Hijo con las criaturas. Fijaos que las criaturas sería el final del proceso de desenvolvimiento divino que comienza con el Hijo. Esto, digamos, no era ninguna novedad. Acordaos que en el fondo el gran problema de Arrio y antes de Orígenes había sido esto. Aquello que había dicho Orígenes, que había tanta distancia entre el Padre y el Hijo, entre el Padre y el Logos, como entre el Logos y las criaturas. O sea que cualquier platonismo, todo lo que no sea la unidad absoluta, que sería el Padre, ya es cierta distancia. No establecen la distinción entre Dios por una parte, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y criaturas por la otra, sino principio último de la unidad, una unidad un poco menor, otra unidad todavía otro poco menor, y ya la unidad menor es la que se da en las criaturas. Con esto también, y como no podía ser de otra manera, enseña el carácter propiamente divino del alma, como si en el hombre hubiera algo que fuera divino en lo más profundo del alma, y para Eckhart incluso llega a afirmar que no es creado, con lo cual se difuminan completamente las diferencias entre el hombre y Cristo. Al haber difuminado la distinción entre el creador y la criatura, lógicamente también se van a difuminar las diferencias entre el hombre y Cristo. Fijaos por eso todo lo que acaba diciendo. Juntamente y de una vez, cuando Dios fue, engendró a su Hijo, Dios, coeterno y coigual consigo en todo, creó también el mundo. Está confundiendo aquí la acción de la creación por parte de Dios, que esa acción se identifica con su esencia y es eterna, pero el resultado, que es el mundo, ni mucho menos es eterno. Y fijaos aquí lo que llega a decir. Nosotros nos transformamos totalmente en Dios y nos convertimos en Él, de modo semejante a cómo en el sacramento el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. De tal manera me convierto yo en Él, que Él mismo me hace ser una sola cosa suya, no cosa semejante. Por el Dios vivo es verdad que allí no hay distinción alguna. Como veis, se difumina completamente la distinción entre el Creador y la criatura. O también, por ejemplo, la 13, todo lo que es propio de la naturaleza divina, todo eso es propio del hombre justo y divino,
Por eso, este hombre obra todo lo que Dios obra, y ha creado juntamente con Dios el cielo y la tierra, y es el generador del Verbo divino, y Dios no sabría qué hacer sin ese hombre. Lógicamente, si en el hombre hay un elemento que es divino y que se identifica con el mismo Dios, pues tú puedes decir que es el elemento del hombre, es el creador del mundo, es el que engendra al Verbo, todas estas cosas. Lo mismo en la 22, Dios Padre, el Padre me engendra a mí, su Hijo, y al mismo Hijo. Todo lo que Dios obra es uno. Por eso me engendra a mí su Hijo sin distinción alguna. Bien, y así tenemos también esta otra afirmación. En el alma hay algo que es increado e increable. Si toda el alma fuera igual, sería increada e increable. Y esto es el intelecto. Fijaos aquí, la confusión ya es máxima porque tú puedes decir que participas de la gracia santificante como un accidente que es divino, pero como ya veremos con detalle, ya vimos algo en la parte bíblica, esa gracia santificante es un don creado, es un accidente que comienza a existir en nosotros por intervención de Dios. Requiere una acción, no una acción propiamente de creación, eso ya lo veremos con detalle, pero el resultado es algo creado. La gracia santificante es una transformación de mi alma, que me orienta inmediatamente a Dios, por supuesto, que me pone en contacto con Dios tal cual. Un poco como os explicaba en la conferencia que tuvimos en las jornadas estas de pensamiento, hablando de esa presencia de Dios en los santos, tal como la explica Santo Tomás. Pero Eckhart no te está diciendo eso. Te está diciendo que el entendimiento, en cuanto tal, en el hombre, es increado e increable. Lógicamente esto tenía que ser condenado porque era una burrada. Claro, y esto, siendo cosas, digamos, enormemente erróneas, también tenía unas consecuencias tremendas, que es lo que os pongo después. Las consecuencias para la vida moral o en general para la actuación del hombre también resultan muy llamativas. Dada la nulidad de la criatura y ese particular modo de concebir el alma, lo único que puede hacer el hombre es abandonarse en Dios, dejarse llevar. Esto es lo que en sus escritos aparece muchas veces como pobreza. Y el resto de la moral es completamente secundaria. Y fijaos lo que va a llegar a afirmar, que tanto glorifica a Dios el que lo alaba como el que blasfema, o que no se debemos pedir nada a Dios, simplemente es dejarnos llevar. Lógicamente, si tú minusvaloras la creación, pues acabas en un planteamiento de tipo quietista, de tipo fatalista, no hay que hacer nada, lo único bueno es dejarse llevar, sin que la actuación de la criatura puede ser algo positivo. Vamos a ver los textos y os hago ahora alguna observación. En toda obra aún mala, y digo mala tanto de pena como de culpa, se manifiesta y brilla por igual la gloria de Dios. Blasfemando uno a Dios mismo, alaba a Dios. Y luego contra la oración de petición. El que pide esto o lo otro, pide un mal y pide mal, porque pide la negación del bien y la negación de Dios, y ruega para que Dios se niegue a sí mismo, como si cualquier actuación de la criatura fuera ya como una limitación de Dios y por tanto no tenemos que hacer nada. Y fijaos lo que llega a decir en el 14. El hombre bueno debe de tal modo conformar su voluntad con la voluntad divina que quiera cuanto Dios quiera. Hasta aquí bien. Y como Dios de algún modo quiere que yo peque, yo no querría no haber cometido los pecados. Y esta es la verdadera penitencia. O si un hombre hubiese cometido 1000 pecados mortales, si tal hombre está rectamente dispuesto, no debiera querer no haberlos cometido, lógicamente, porque como las cosas suceden por una cierta necesidad que depende de Dios, si yo quisiera no haber cometido esos pecados, pues me estoy oponiendo a lo que era el designio de Dios. Con lo cual, como veis, se está cumpliendo de nuevo todo lo referente al fatalismo pagano. En cuanto te olvidas de la trascendencia de Dios y que Dios es distinto de las criaturas, todo sucede en este mundo con una necesidad absoluta y por tanto la criatura no puede ni siquiera pensar que tendrían que haber sido las cosas de otro modo o rezar para que sean de otro modo o lo que sea. Y así llegamos, por ejemplo, a una conclusión muy clara. Dios propiamente no manda el acto exterior. Y el acto exterior no es propiamente hablando bueno ni divino. Y propiamente hablando no es Dios, ni quien lo realiza, ni quien lo concibe.
para acabar diciendo, llevemos el fruto no de actos exteriores, que no nos hacen buenos, sino de actos interiores, que hace y obra el Padre permaneciendo en nosotros. Es decir, que la mayor actuación de la criatura tiene que ser la aniquilación, el no hacer nada, por supuesto no realizar ningún tipo de acto exterior, sino simplemente como esa aceptación interior de todo ese plan de Dios. Como os podéis dar cuenta, esto va a ser, digamos, las consecuencias van a ser muy grandes. De hecho, gran parte de los planteamientos de Lutero tiene mucho que ver con esto. No valen los actos exteriores, en Lutero lo importante será la fe fiducial, aceptar que Cristo es el que me ha salvado, pero yo no tengo que hacer absolutamente nada, porque estos planteamientos de Eckhart, como diré, como tenéis aquí, fueron bastante difundidos en Alemania por algunos discípulos como Suso y Tauler. Diríamos, estos fueron mucho más moderados que Eckhart, pero lo difundieron. Y por otra parte, hubo un opusculito muy pequeño, lo que se llamó Theologia Germanica, que para Lutero fue absolutamente determinante. Esta obra estaba redactada en alemán a finales del siglo XIV, fue publicada en latín por Lutero y tenemos ahí muchos puntos básicos de Eckhart. Por eso entendéis que gran parte de la minusvaloración de las obras en orden a la salvación que vamos a ver en Lutero no se las inventó él. Eso está ya en estos grandes principios de Eckhart. Y fijaos que, como os doy aquí un brevísimo, esto es un tema del que se podría reflexionar muchísimo más, pero os pido que leáis tranquilamente todas estas tesis que os he puesto aquí en el manual y que son las que están condenadas, y la consecuencia es esto que os indico aquí. Los principios neoplatónicos han llevado a desvalorizar la criatura, pues en su ser es una nada, y a la vez casi a identificarla con Dios en cuanto que solo existe en Dios. La sustitución del ser, esse, por el entender, intelligere o por el unum, ha permitido esta operación. Con lo cual, como veis, aquí se ha destrozado completamente el planteamiento de Santo Tomás de la participación del ser, Dios como ser por esencia, la criatura como ser por participación, y se ha vuelto de nuevo a un planteamiento neoplatónico. Ya veis que esto es un virus, este virus neoplatónico que tiende a reproducirse y a mutar de una manera y otra. Por otra parte, habéis visto que en determinadas, al leer Eckhart, seguro que muchas cosas que habéis visto en el documento Orationis Formas, que habéis leído y habéis hecho el resumen sobre los errores en la meditación cristiana, habéis visto que muchas de estas cosas de Eckhart acaban yendo en esa dirección. Y repito, no porque Eckhart tuviera una voluntad de decir cosas en contra del magisterio de la fe de la Iglesia, sino porque a partir de esquemas neoplatónicos, por mucho que se quisiera, necesariamente se llega a eso. Bien, vamos a ir terminando ya esta clase con otras intervenciones magisteriales en la Baja Edad Media. Hay algunas que pueden parecer secundarias, pero que nos dicen alguna enseñanza que es importante. Por ejemplo, la que os pongo en el punto 271, las condenas de algunos errores entre los armenios. Esto se produjo en la época de Benedicto XII, a raíz de una serie de movimientos sociopolíticos. Armenia se había acercado a Occidente, eran unos grupos cristianos que antes habían estado separados, y el caso es que, con ocasión de este acercamiento a los cristianos occidentales, se compararon cuáles eran sus afirmaciones en la fe, qué cosas eran correctas e incorrectas. El Papa les envió un delegado para, transmitirles la fe verdadera y superar errores o dificultades que podía darse, y de hecho tuvieron un sínodo en Sis en el 1345, ya después de la muerte de Benedicto XII. Ese sínodo de Sis rechazó toda una serie de doctrinas erróneas, y es interesante porque nos ayuda a ver cómo en esta época, en el siglo XIV, ya había cosas muy claras que luego algunos van a poner en duda
en la Reforma, pero es muy interesante lo que se dice aquí porque se hace un resumen de doctrinas sobre antropología teológica. Fijaos, podéis leer la número 4, donde se recuerda que, digamos, esta es la parte condenada. Ellos decían que el pecado de los primeros padres fue tan grave que todos los hijos que proceden de ellos hasta la pasión de Cristo se condenaron por causa de aquel pecado personal y fueron arrojados al infierno después de la muerte, no porque ellos hubieran contraído pecado original alguno de Adán, pues dicen que los niños no tienen absolutamente ningún pecado original, ni antes ni después de la pasión de Cristo, sino que dicha condenación los seguía antes de la pasión de Cristo por razón de la gravedad del pecado personal que cometieron Adán y Eva, transgrediendo el precepto divino que les dio. Pero después de la pasión se borra el pecado de los primeros padres y ya los niños que nacen no están destinados a la condenación. Como veis, tenían un cacao mental bastante notable. Habían olvidado que el pecado se transmite por generación, tal como había indicado San Agustín, cosa que estudiaremos con detalle en la parte final, y decían que ya después de la pasión de Cristo nadie tenía ese pecado original. Como veis, eran ideas muy, digamos, completamente erróneas sobre el pecado original. También otra cosa, ya este aún era un error de tipo traduccionista, la idea de que el alma se propaga de los padres a los hijos igual que se propaga el cuerpo. Como veis, son errores que se habían dado en el siglo IV, pero la situación de aislamiento de aquellos cristianos armenios les había impedido, por lo menos algunos de ellos, corregir estos errores. Y también otra cosa interesantísima, el número 42 de este sínodo, porque fijaos que ya se está condenando, diríamos más de 200 años antes, la enseñanza de que no hace falta un don exterior para la remisión de los pecados, sino que basta la sola pasión de Cristo, que es algo parecido a lo que luego dirá Lutero. Fijaos, asimismo dicen y sostienen los armenios que para la remisión de los pecados basta la sola pasión de Cristo, sin otro don alguno de Dios aun gratificans. Ni dicen que para hacer la remisión de los pecados se requiera la gracia de Dios, gratificante o justificante, ni que en los sacramentos de la nueva ley se dé la gracia de Dios gratificante. Fijaos que el error aquí consistía en que se negaba la necesidad de una transformación interior para recibir la pasión de Cristo. Sí, por supuesto, Cristo ya ha muerto por mí, pero yo tengo que unirme a Él de alguna manera, y para eso hace falta ese don gratificante, y los sacramentos de la nueva ley precisamente son los cauces por los que nos llega a nosotros esa salvación de Cristo. O sea que, como veis, problemas que luego va a plantear Lutero, ya en el siglo XIV la Iglesia había respondido a ellos. Es cierto que era un documento dirigido a los armenios, por tanto un público bastante, digamos, lejano del contexto europeo, pero esto muestra que ya estas ideas eran bastante claras antes de todo el problema de Lutero. Bien, os pongo luego una serie de errores nominalistas. Esto, digamos, sería algo más bien de tipo filosófico, pero tiene la relevancia de que estos errores nominalistas se oponían a la posibilidad de cualquier conocimiento filosófico, ponían en duda que nosotros pudiéramos conocer, diríamos, las cosas como son, al menos hasta un cierto punto. Parece que la creación no tiene consistencia, que no hay causas, que Dios es el que tiene que causar todo, y además se tiende a cierto panteísmo, a la eternidad del universo. Como veis, es todo un conjunto de cosas bastante variadas, pero en cualquier caso la Iglesia en 1347 recordó que estos puntos son incompatibles con la fe. Fijaos también, esto va a tener luego mucha importancia para el planteamiento de corte luterano. Fijaos, no sabemos con evidencia que alguna cosa distinta de Dios pueda ser causa de algún afecto, o que alguna causa que no sea Dios cause eficientemente, o que haya o pueda haber alguna causa eficiente natural. Si ni siquiera tenemos claro que las cosas naturales sean causas unas de otras,
¿Cómo vamos a tener claro que los sacramentos causan la gracia o que debe colaborar el hombre para su propia salvación, etcétera, etcétera? O sea que, como veis, esto que era una cosa enormemente filosófica puede tener consecuencias teológicas. Si no hay causas, ¿cómo voy a decir yo que los sacramentos son causa de salvación o que mi voluntad debe actuar también para realizar la salvación o que yo debo realizar obras y sin mis obras, con la ayuda del Espíritu Santo, no puedo salvarme? Por ejemplo, fijaos esta otra cosa: no se puede mostrar con evidencia que cualquier cosa no sea eterna. Hay esa tendencia a afirmar la eternidad del universo. Y también la última, digamos, de las condenas iba en esa misma línea. Repito que este tema del nominalismo fue absolutamente importante para todos los errores que luego van a aparecer en el siglo XVI. Diríamos que todos los problemas que va a plantear Lutero, sin una base nominalista y sin esa base de tipo neoplatónico de la teología germánica, no se hubieran dado desde el punto de vista teológico. Porque en el fondo, fijaos que tanto unos como otros, neoplatónicos como nominalistas, van a atacar el principio de causalidad. En realidad no hay causas y la única causa, suponiendo que la aceptemos, sería Dios. Por tanto, ni sacramentos, ni iglesia, y si me apuráis, como veremos, ni humanidad de Cristo, porque Cristo, más que hacer algo por nosotros, va a padecer. Aquí vemos claramente que un planteamiento filosófico erróneo tiene unas consecuencias tremendas para la misma teología. Y gran parte de estas consecuencias las empezamos ya a ver en los errores de Wycliffe y Hus. Esto simplemente ya está a punto de terminar la clase, pero vamos a comentar alguna cosilla y con esto seguimos al día siguiente. Fijaos que Wycliffe y Hus, vamos a centrarnos sobre todo en la condena del concilio de Constanza. Estos autores, los problemas fundamentalmente eran de tipo eclesiológico, sobre el tema de hasta qué punto era necesaria la iglesia, los sacramentos, cómo afectaba el pecado, que hubiera iglesia o no, todo ese tipo de cosas. Dependían fundamentalmente de una lectura errónea de San Agustín, no entendían correctamente la predestinación, minusvaloraban las mediaciones sacramentales de la Iglesia, pero fijaos que de nuevo volvemos a este principio. Los sacramentos no son causa, la realidad material no es causa para que yo adquiera algo. Fijaos lo que llegaban a decir: nadie es señor civil, nadie es prelado, nadie es obispo mientras esté en pecado mortal. Claro, está confundiendo. Una cosa es que si tú estás en pecado mortal no vayas a alcanzar tu fin en este momento, que es la vida eterna, porque te has separado de Dios, pero eso no elimina el derecho natural, lo que se deriva de la propia naturaleza. Sigue existiendo los poderes civiles, sigue existiendo la estructura eclesiástica, aunque una persona esté en pecado, porque depende de otras cosas. Y luego esta idea de que todo sucede con una necesidad absoluta. Y también respecto a Hus, esto tiene más que ver con Wycliffe, se condenó una serie de proposiciones, las podéis ver en el Denzinger, aquí os pongo alguna. Nos interesa mucho la 16 porque va a anticipar cosas que luego vamos a volver a ver en las condenas a Bayo y a Jansenio. Fijaos, llegaba a decir Hus: la división inmediata de las obras humanas es que son o virtuosas o viciosas, porque si el hombre es vicioso y hace algo, entonces obra viciosamente, y si es virtuoso y hace algo, entonces obra virtuosamente, porque al modo que el vicio, que se llama culpa o pecado mortal, inficiona de modo universal los actos del hombre, así la virtud vivifica todos los actos del hombre virtuoso. Claro, el concilio de Constanza condenó esto, porque con esto estás diciendo tú que todas las obras de los pecadores son pecado, y eso no es así. Una persona que, aunque esté en pecado mortal, aunque esté apartada de Dios, hace una obra que en sí misma es buena, como por ejemplo dar una limosna a un necesitado, cuidar a sus padres, mientras no la dirija explícitamente a un fin malo, esa obra no es mala, no le va a servir para merecer la vida eterna, porque para merecer la vida eterna nos hace falta el don de la gracia, nos hace falta el don del Espíritu Santo, pero tú no puedes decir que esa obra en cuanto tal sea mala. Diríamos que para hacer el bien necesitamos siempre
el auxilio de la gracia, hacen falta que la obra sea buena en sí misma, que la realicemos movidos por la caridad, todas estas cosas. Pero el hecho de que eso falte no la transforma automáticamente en mala. Será una obra que no va a merecer la vida eterna, pero tampoco va a ser un nuevo pecado. Es como si alguien que ama a sus padres pero no ama a Dios, cometerá el pecado de no amar a Dios, pero por lo menos estará ayudando a sus padres. En cuanto que ayuda a sus padres, en eso no comete un pecado. El pecado está en que no está amando a Dios. Bien, todas estas cosas de todos modos las veremos con más detalle en la parte sistemática cuando hablemos más de la relación entre la naturaleza y la gracia. Como sé que el tema puede ser este tema un poco más complejo, podéis dejar en los comentarios o en la hoja que hemos puesto para las preguntas si hay alguna duda. Terminamos ya. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.